Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Privilegio de parte de Dios. Cada uno de ustedes hayan podido llegar hasta aquí para recibir de su palabra, de su amor, de su compasión, que Él nos regala en todos los días. Amén. Amén. Les invito que ahí donde ustedes están, se levanten y oremos al Señor. Amén. Bendito Padre Celestial. Mi hermano Andrés me regala el título del mensaje. Amén, amén, gloria a Dios. Él quiere lo mejor para ti. Amén. Dígale al que está a su lado, Él quiere lo mejor para mí y para ti. Amén. ¿Quién quiere lo mejor para nosotros si no es nuestro Padre Celestial? Él quiere todo lo mejor para cada uno de sus hijos. El Señor en cada una de sus promesas ha sido fiel para con cada uno de nosotros. El Señor nunca nos ha desamparado, nunca nos ha desamparado, nunca ha quitado su mirada de cada uno de nosotros, siempre ha estado atento a nosotros. Por eso, allí donde usted está, hágase esa pregunta o medite un momento en su presencia y vea todo lo que Dios ha hecho para con cada uno de ustedes, cómo Dios se ha glorificado en cualquier circunstancia que se nos presente, cómo el Padre nos ha respaldado. Hoy quiero estar tocando un tema que en esta semana de bendición, ¿cuántos creen que esta semana ha sido poderosa para cada uno de nosotros? Que el Señor ha venido hablando a través de los predicadores de este lugar, de esa bendita palabra, esa palabra que nos reconforta a cada uno de nosotros, esa palabra que nos instruye y sobre todo que nos fortalece. ¿Cuántos se fortalecen en esa palabra que Dios nos da, en esa promesa de que siempre tendremos todo a través de Él, que debemos de estar gozosos, debemos de estar alegres ante cualquier circunstancia? Creo que el Señor ha venido hablando, los que hemos podido estar atentos, hemos visto cómo a través del tiempo de la alabanza, incluso en el tiempo cuando se están dando los anuncios, el Señor va hablando. Si nosotros prestamos atención, podemos ver cómo Dios va engranando el mensaje, cómo Dios va confirmando su palabra en todo momento. Amén. Quiero estar compartiendo la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 45. Leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Hoy vamos a estar hablando un poco de la bondad de Dios, cómo el Señor ha mostrado su amor y sobre todo su misericordia para todo el mundo, no solamente para sus hijos, sino también para esas personas que no lo han conocido, pero que Él se ha placido y que desde su amor ha decidido que ellos también puedan recibir de esas bendiciones. Pero pienso que la mayor bendición que hemos podido recibir de parte del Padre la podemos ver en el libro, en aquella palabra de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que a través de esa palabra podemos ver esa bondad de parte del Padre, pero para con cada uno de nosotros, para con cada una de esas personas. Distinto que esas personas no han decidido aceptarlo, no han decidido obedecer a sus mandatos, pero hoy usted y yo hemos decidido creerle al Padre, creer en ese amor, en esa bondad, en esa misericordia. Pero hoy la palabra nos va a llevar a algo más allá, que no solamente debemos de vivir o depender de la bondad de Dios, sino que también tenemos que ir encaminados bajo el plan o el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces pretendemos vivir solamente de esa misericordia que el Padre tiene para nosotros. Muchas veces nos enfocamos en que Dios es bueno, Dios es misericordioso, en todo tiempo nos va a perdonar, pero
nosotros debemos de estar conscientes que la palabra o que los caminos de Dios no son un juego, son algo que debemos de respetarlo, debemos de obedecerlo a cada uno de sus mandatos y que no debemos de abusar de esa bondad que Dios tiene para con nosotros. En la Biblia hay muchas referencias y muchos capítulos, versículos donde vemos cómo la bondad de Dios se refleja para el pueblo de Él. En el Salmo 118:1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este versículo, como lo vengo hablando, habla de esa misericordia que el Padre tiene, esa naturaleza de amor para con sus hijos, que aún allá cuando Adán y Eva en ese tiempo desobedecieron, podemos ver cómo Adán y Eva lo tenían todo. Por eso el título: Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere algo a media, Él no quiere una porción, no, quiere lo mejor para todos nosotros. Y es importante que nos podamos atesorar de esas palabras que Él nos ha dado, de esas promesas. Algunos de los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos ha cumplido una promesa, pero que a todos nos ha cumplido lo que Él ha prometido. Y aún aquellas que no se han cumplido, Él es fiel y las cumplirá en nosotros. Nosotros siempre debemos de creer. Algo que venimos viendo en esta semana es cómo debemos de confiar en el Padre, debemos de gozarnos. Aún en las alabanzas lo veíamos, a pesar de que vengan enfermedades, que vengan problemas, que vengan tribulaciones, el Padre estará allí. El Padre estará respaldando nuestras vidas porque Él es fiel en lo que Él ha prometido. Él es fiel para su pueblo. Así como Él decidió, o como ustedes decidieron servirle, o un día venir y creer en que a través de Él encontraríamos la salvación, Él estará allí para cumplir lo que ha prometido. Nunca dejemos que el enemigo nos desvíe o nos haga pensar de que eso no se va a cumplir. Aunque pase un día, un mes, un año, pase mucho tiempo, Dios lo va a prometer. Pero ¿a qué nos lleva la palabra en esta noche? A que hay un plan de Dios. Si nosotros decidimos vivir en la bondad de Dios, siempre vamos a estar en ese punto. Pero si nosotros decidimos ir en ese plan que Dios tiene para nosotros, vamos a obtener mucho más de lo que hemos obtenido en la bondad, viviendo en la bondad de Dios. Muchas veces no vemos las promesas o no recibimos lo que se ha prometido para nosotros porque decidimos vivir de cualquier manera. Creo el mayor ejemplo que podemos ver a través de la palabra es como el pueblo de Israel retardó su bendición o su promesa. La promesa de recibir la tierra prometida se retarda. ¿Debido a qué? A la rebeldía, a la desobediencia que había en ese pueblo. Eso que decidió el pueblo de Israel, vivir de la provisión de Dios. Vivir de que si teníamos sed, había agua, Dios proveía agua. Si tenía hambre, proveía del maná, alimento. Si dice la palabra que nunca le faltó ropa, pero solo querían vivir allí. Cuando algo les faltaba o cuando algo se les dificultaba, decían: preferiblemente me hubiese dejado donde estaba. Preferían aún ser esclavos del mundo, seguir en Egipto bajo las órdenes del faraón y no ir bajo el plan de Dios. Muchas veces eso pasa con cada uno de nosotros. Muchas veces como cristianos queremos que todo suceda al instante. Queremos que suceda al tiempo de nosotros y no al tiempo de Dios. Es necesario que nosotros también podamos entender que todo tiene un tiempo en la tierra, que todo Dios lo tiene establecido para nosotros y que todo hace parte de un plan. Como lo decía, en aquel tiempo Adán y Eva decidieron pecar, decidieron salirse de todo lo que Dios les ofrecía, porque en el paraíso lo había todo, tenían todo lo necesario para vivir y decidieron salirse de eso que Dios les estaba dando. Aún así, saliéndose de lo maravilloso que Dios les estaba ofreciendo, Dios seguía mostrando su amor, su bondad y su misericordia. Aún siguió trabajando, haciendo un plan. Lo podemos ver desde Génesis, Apocalipsis. Ha sido establecido un plan para la humanidad, y es que podamos proceder a una salvación. Lo que hoy debemos entender, mis hermanos, es ¿qué es la bendición en nuestras vidas?
Muchas veces nosotros nos enfocamos en que una bendición es algo material, es algo que de lo que yo necesito, es lo que yo le pido a Dios, lo que necesito. Y Dios siempre va a suplir, Dios siempre va a suplir alimento, las cosas materiales que nosotros necesitemos, Él los suplirá, porque Él es amor, Él es bondadoso, Él es bueno para con cada uno de nosotros. Pero algo que debemos entender como el pueblo de Dios es que Dios tiene un plan para usted, tiene un plan para mí, y que a través de ese plan grandes cosas van a suceder a nuestro favor. La mayor bendición que nosotros podemos tener es a Jesucristo en nuestros corazones. Un día estuvimos allá en el mundo, no entendíamos cuál era el verdadero camino. Creíamos ir por el camino correcto, pero estábamos conduciéndonos por un camino erróneo. Estábamos yendo desviadamente al plan que Dios tenía. Pero un día Dios aparece en nuestras vidas y decide que nosotros pudiésemos ser parte de ese plan perfecto, de ese plan maravilloso. Ese fue un plan, como lo vimos en Juan 3:16, un plan donde pudimos ver ese amor y esa compasión por la humanidad de parte de Dios. Y hoy usted y yo lo podemos recibir y podemos ir encaminados hacia esa bendición. Pero hay una promesa y dice que si creemos nosotros, nuestra familia también será salva, seremos salvos ambos, pero es necesario que nosotros comencemos a caminar en el plan de Dios para nuestras vidas. No solamente quedarnos estancados y vivir en un confort. Vivir en un confort es estar estancados allí y decir, estoy bien, no necesito más, o quizás puedo pecar porque Dios me va a perdonar. Pero todo tiene un tiempo, mis hermanos, y es una línea muy delgada, como lo hemos visto. Si nosotros decidimos desviarnos, Dios puede tener misericordia y nos puede dejar volver a enderezar nuestros caminos. Pero puede haber un camino sin retroceso, sin regreso a la palabra, sin regreso a los caminos de Dios. Y es necesario que nosotros podamos reflexionar en todo momento, podamos estar allí atentos a lo que Él dice. Muchas veces tenemos ideas equivocadas de eso, de lo que verdaderamente es la bendición. En el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 13, podemos ver cómo el pueblo estaba en Egipto siendo esclavo. Tenía muchos años siendo esclavo en ese país. Pero vemos cuál fue el propósito o cuál fue el plan de Dios cuando decide liberar al pueblo de Israel. Hermano César. Éxodo capítulo 9, verso 13, dice la palabra: Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Ahí podemos ver el propósito, el plan que Dios tenía, en este caso para el pueblo de Israel. Tenía, y hoy en día lo tiene para con cada uno de nosotros. Él le dice a Moisés que vaya delante del faraón y le diga que deje ir a su pueblo. Pero había un plan. ¿Para qué? Para que me sirva. El Señor, un día nosotros estuvimos allá en el mundo. Un día estuvimos allá perdidos. No teníamos ninguna salida en nuestro pensamiento. En ningún momento estaba buscar a Dios. Siempre nuestro pensamiento era pecar, pecar, pecar. Seguir deliberadamente en una vida sin rumbo. El único rumbo que llevábamos era la perdición. Pero un día el Padre le plació sacarnos, rescatarnos de allá del mundo y traernos hasta su presencia. Pero ¿qué pide el Padre de cada uno de nosotros? Que le sirvamos. El Padre nos ha llamado a servirle en todo momento. No nos ha llamado a estar solamente salir de Egipto, pero seguir estancados. Hay un plan de parte de Dios. En este caso, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, pero ya le había hecho una promesa a Abraham. Dice que lo iba a bendecir y que a través de esa bendición otras naciones serían benditas. ¿Y cuál era esa bendición que Dios estaba prometiendo?
que iban a ser el Salvador del mundo. Aleluya. ¿Por qué? Hoy lo podemos ver. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos. El primer plan fue para que le sirviéramos, pero que a través de esa nación iban a ser aquel que nos iba a rescatar o que nos iba a librar del pecado. ¿Ven? Y es para Dios que eso es lo más fuerte, mis hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que el Señor nos está llevando hacia eso. Hoy estamos esperando una bendición en nuestras vidas, pero no nos quedemos en esa bendición material. Si nosotros decidimos venir a Cristo, servirle a Cristo, el cual es el propósito que Dios tiene para nosotros, el Señor irá añadiendo cada una de esas cosas. Lo dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay una promesa allí en la palabra, no está escrito por estar, es porque el Padre está demandando de su pueblo que busquemos el reino, que busquemos lo celestial, que no nos dediquemos a estar buscando bienes materiales. Eso será añadido si nosotros decidimos buscar la bendición, si decidimos buscar a Jesús. Muchas veces queremos estancarnos o queremos seguir pidiendo algo que sea tangible, algo que podamos ver, y eso produce en nosotros que nos podamos desesperar. Cuando usted le pida, no, que necesito esto y no lo veo cumplido, y viene el enemigo y dice: ¿dónde está tu Dios que te prometió y no te lo cumple? O que le estás pidiendo y no te lo cumple. Es necesario que nosotros nos enfoquemos cada día en buscar primeramente a Dios, a agradarle a Dios, a ser obediente a Él, y Dios irá añadiendo a cada uno de nosotros. ¿Por qué digo que es un plan que Dios tiene para nosotros? Porque el Señor sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Eso que ha preparado allá lo vamos a recibir si nosotros decidimos caminar con Él. No es necesario que nosotros perdamos el tiempo, que nosotros nos desesperemos o que sigamos viendo algo que lo necesito en el momento. ¿Qué es lo que usted más necesita? ¿Necesita un bien material o necesita la salvación? Necesitamos la salvación en nuestras vidas. ¿Y quién nos da la salvación? Jesucristo nos ha dado la salvación. Entonces, si nosotros no entendemos este principio, no entendemos que debemos ir regidos a ese plan de Dios para ser salvos, nosotros vamos a estar yendo en camino erróneo y vamos a estar tornando nuestra mirada hacia algo que no es correcto. Y por eso el pueblo de Israel tenía una promesa para un tiempo corto, ver esa tierra prometida. Pero ¿qué pasa? 40 años pasaron y esa generación no pudo ver la tierra prometida, no pudo entrar. Y es por eso que el Señor hoy nos dice: enfoquémonos en el reino, enfoquémonos en eso que Él ha preparado para nosotros, en ese plan, y veremos la bendición en cada una de nuestras vidas. Amén. Alabado, hermano. La verdadera bendición que nosotros hemos tenido, como lo dije, es haber sido escogidos. Creo que es algo que no lo merecíamos, pero que Dios se plació de hacerlo para nosotros. Y debemos ser, algo que nosotros venimos escuchando es que debemos ser agradecidos. Muchas veces nosotros pasamos a ser ingratos o a ser personas que no agradecemos ese sacrificio que hizo el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo para darnos esa salvación, para darnos ese perdón de pecado. Muchas veces nosotros queremos darle el lugar a otras cosas y no a lo que verdaderamente es importante para nosotros. Muchas veces nosotros no valoramos eso que el Padre dice: quiero lo mejor para ti. Debemos entender esa palabra, mis hermanos, debemos entender esa promesa, que lo mejor es lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Tener a Cristo en nuestros corazones, estar en todo tiempo aferrados a ese plan, a esa promesa que Dios ha tenido. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? Lo mismo que pasa hoy día en el pueblo de Dios. Porque no podemos hablar de esas personas que no conocen a Dios, porque al final esas personas no lo conocen, esas personas están perdidas, no ha llegado la palabra a sus vidas. Pero nosotros
que hemos recibido la palabra de Dios, que hemos atesorado esa bendición de parte de Él, debemos de creerla, debemos de respetarla, porque cuando nosotros no nos enfocamos o cuando nosotros no caminamos conforme al plan de Dios, siempre van a venir tropiezos a nuestra vida, siempre van a venir atrasos o descensos espirituales a nosotros y caemos a lo que decía el pueblo de Israel. Pero Dios, ¿por qué me sacaste de ese lugar? Para que estuviésemos aquí pasando hambre o para que nos faltara, estuviésemos caminando, dando vueltas y vueltas. Vamos a caer en eso, porque muchas veces el pueblo cae en que si no tengo lo que necesito, Dios es malo. Y Dios no es malo, solo que Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros a veces no entendemos cuántas cosas no han pasado a cada una de sus vidas, cuántas cosas no han pasado en mi vida y en el momento uno no las entiende. Uno piensa que, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Pero solo Dios sabe cuál es el propósito de esa aflicción. Podemos ver en la Biblia un personaje como José. José fue una de las personas que desde el principio, el primer tropiezo que tuvo fue de sus hermanos. Fue vendido, fue preso, pero Dios tenía un plan, tenía un propósito para José. Y ese propósito fue cumplido. La palabra de Dios les dice, mis hermanos, que es necesario que creamos que Dios tiene un plan para sus vidas, que aunque estemos pasando dificultades, aunque hayan tropiezos en nuestras vidas, no desmayemos, siempre nos aferremos más a Él, siempre podamos creer y confiar que hay alguien que nos va a levantar, que hay alguien que va delante de nosotros peleando cada batalla. El pueblo de Israel creía que estaba solo, creía que a pesar de que estaba dando vueltas, Dios no estaba allí, pero Dios estaba allí para hacer la provisión de ese pueblo. Dios estaba allí para respaldar a ese pueblo. Solo que Dios no podía ir más allá. Dios no podía ir y darles esa tierra prometida si ellos no hacían lo que Él les había mandado. ¿Cuál era? Si lo escucharon ahorita, el propósito era que les sirviera. Y ese es el propósito de nosotros. No podemos querer la recompensa de parte de Dios si nosotros no decidimos obedecer, si no decidimos caminar en ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Es por eso, mis hermanos, que hoy el Señor nos dice, nos habla a todos, porque desde que yo recibí estas palabras también estaba hablando a mí. Muchas veces estamos en un mundo disperso al que verdaderamente debemos de vivir. Muchas veces tenemos nuestra mente allá en la casa y no la mente aquí. Muchas veces la mente en los problemas que tenemos, pero no en quién nos da la solución, no en quién nos va a sacar de ese problema. Y es necesario que le podamos dar ese lugar a Dios, que le podamos dar esa confianza a nuestro Padre Celestial, que así como Él lo ha prometido, así como Él ha prometido una bendición a usted, a mí, Él lo va a cumplir. Nunca dejemos que la desesperación pueda poder más que lo que Dios tiene para nosotros. Dios siempre irá allí, siempre estará con nosotros. Muchas veces hablamos promesas, decimos cosas, pero nosotros no las creemos o no estamos conscientes de lo que estamos hablando. Ayer el pastor nos lo decía y era que cantáramos con entendimiento. Muchas veces nosotros lanzamos promesas, todo lo puede Cristo que me fortalece, el Padre está conmigo, mi familia será salva, pero estamos haciendo el trabajo para que nuestra familia sea salva. Vea la promesa que el Padre le había hecho a Abraham, que lo dijo ahorita. Te voy a bendecir a ti y a través de ti todas las naciones serán bendecidas. A través de ese pueblo nacerá el Salvador. Pero así como un día a través del pueblo de Israel salió aquel que nos daría la salvación a nuestras vidas, así el Padre lo ha escogido a cada uno de ustedes, me ha escogido a mí, para que seamos también esa luz en nuestros hogares, esa luz en nuestra familia. No solamente nos quedemos en el beneficio propio. Ciertamente la salvación es individual, es algo que no depende, la salvación del hermano César no depende de mí, la salvación del pastor no depende de mí, pero sí podemos ser parte de que nuestra familia también sea salva, sí podemos ser parte de que el plan de Dios es que nuestra familia pueda ir y proceder a ese arrepentimiento. Por eso que les digo, muchas veces
nos quedamos solamente viviendo en esa bondad, pero no sumergiéndonos en el plan de Dios. En mi caso, soy una de las primeras personas que creí en mi familia. Más nadie de mi familia es cristiana, ninguna se ha convertido. Entonces es una responsabilidad que el Padre ha colocado en mí. Es parte del plan para que mi familia también pueda proceder. Asimismo, cada uno de ustedes que son parte de su familia, que son esa luz que Dios ha colocado para que puedan dar, para que puedan llevar el mensaje, para que puedan ser de testimonio, solamente a través de Jesús. Pero nosotros dejándonos usar, sirviéndolos como Él nos está demandando, nosotros podemos ayudar a que nuestra familia pueda ser. Muchas veces quizás siempre oramos que mi familia se convierta, que mi familia crea, pero estamos trabajando para que nuestra familia entre en el plan de Dios. Es algo que debemos reflexionar, porque cuántas veces quizás nuestra familia necesita una palabra y nosotros, no le voy a hablar, porque lo hemos pensado. Y es necesario que seamos esos instrumentos del Padre, que podamos dejarnos usar en todo tiempo y que así como lo necesita nuestra familia, muchas personas también necesitan. Esa persona que usted va en un bus, que va en su trabajo, esa persona también necesita escuchar de Jesús, también necesita que así como usted un día creyó, ellos también necesitan creer, también necesitan entrar en ese plan de salvación y también necesitan que la bendición de la salvación pueda llegar a sus vidas. Alábelo, mi hermano. Hay una serie de características que como cristianos nosotros debemos de tener para que podamos o para que el plan de Dios se vaya cumpliendo en cada una de nuestras vidas. Es algo que lo venimos viendo a través de cada palabra. Quizás puede decir, pero siempre me dicen lo mismo, siempre escuchamos lo mismo, lo que debemos de hacer. Pero un día le escuché al pastor y dijo, aunque de un testimonio de alguien que así le tocase predicarlo todos los días, lo iba a hacer, porque si el Padre lo estaba demandando de nosotros, era necesario que lo podamos atesorar. Muchas veces creemos que las palabras son planificadas o que son palabras del hombre, pero si Dios, que es el que conoce nuestros corazones y conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Él irá hablando, Él irá respaldándonos a través de su palabra, pero sobre todo lo que Él quiere es que nuestro espíritu sea fortalecido. Que esa palabra que cada día nosotros escuchamos aquí, o incluso cuando estamos leyendo de sus benditas escrituras, esa palabra es de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Lo primero que debe tener un cristiano para que el plan se vaya cumpliendo y sobre todo para estar fortalecido es la oración y la comunicación con Dios. Creo que hoy lo hablábamos, pastor, que era algo necesario en cada uno de nosotros, es la oración. Porque en la oración es donde tenemos esa comunicación directa con el Padre, es donde cada día nosotros podemos expresarle nuestra necesidad, nuestras angustias, nuestra alegría, porque no solamente es ir al Padre y pedir, sino también agradecer, también decirle gracias Dios porque tu misericordia es grande, cada día me levantas, cada día me provees de tu alimento, pero cada día me das fuerza para seguir en este caminar. Un caminar que quizás no es fácil, pero que es eso, esa comunicación, esa oración con el Padre es la que nos va a mantener en sintonía, es la que nos va a mantener conectados. Lo segundo, pues, es el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia. Es necesario que nosotros para dar palabra o para escuchar la instrucción de parte del Padre podamos escudriñar las Escrituras, porque a través de ella es que obtenemos ese conocimiento de parte del Padre. Usted no va a saber algo si no lo busca en la palabra, porque cualquiera se puede parar y le puede decir cosas que quizás no están allí. Lo dice la Escritura, que en los últimos tiempos se levantarán esos engañadores, esas personas que van a apostatar de la fe, que van a empezar a colocar aditivos a la salvación, que van a añadirle cosas conforme a su palabra y no conforme a la palabra de Dios. Entonces es necesario que para que el plan se cumpla, para que nadie lo desvíe, usted también se instruya, vaya a ese estudio bíblico. Lo tercero, y diría yo que es entre lo primero y lo segundo, es la obediencia a Dios. Es necesario que para
que el plan de Dios se vaya cumpliendo en nuestra vida, hay una obediencia en cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Naufragó todo ese tiempo allí en el desierto, 40 años. ¿Por qué? Porque no había una obediencia aparte de ellos hacia Dios. Y así vemos en nuestra vida, a veces vemos que no hay cumplimiento de las promesas, a veces vemos que estamos en el mismo punto, pero debemos de analizar qué estamos haciendo. ¿Estamos siendo obedientes al Padre o estamos siendo desobedientes? La palabra no se equivoca, hay bendiciones, hay maldiciones, es necesario que nosotros busquemos esa obediencia y que podamos recibir la bendición de parte del Padre. La cuarta es una disposición al cambio. Creo que es algo que es importante para nosotros, es disponernos. Muchas veces lo venimos escuchando. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quiere el Padre con nosotros? ¿Por qué la bendición se ha retrasado? Algo está pasando y debemos nosotros también preguntarnos por qué cada vez se alarga más esa bendición. Entonces, si el Padre nos viene hablando, necesitamos obedecer, necesitamos estar alegres, necesitamos tener fe, es necesario que nos dispongamos a ir colocando cada una de esas características en nuestras vidas, que haya esa disposición al cambio. El quinto es mantener el enfoque correcto, nuestra mirada en Jesús. Para que el plan pueda ser ejecutado, para que pueda ser cumplido, es mantener esa mirada o ese enfoque en Jesús. Dice que ni tribulación ni angustia, nada nos podrá separar del amor de Jesucristo. Nada. Si usted está enfocado en Jesucristo, puede levantarse lo que se levante de parte de las tinieblas, pero usted va a estar fortalecido, usted va a estar enfocado y allí podrá decir esa palabra que escuchamos ayer en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque usted está teniendo ese enfoque, usted sabe quién es su solución, usted sabe quién es su Salvador y usted sabe a quién ha colocado en ese primer lugar. En sexto lugar, amar a Dios, pero también nos dice amar a los demás. Muchas veces podemos decir amar a Dios, pero no amamos al hermano, no amamos al prójimo, no le hacemos un bien a otro. Y creo que eso es parte, y la palabra nos dice que ames a Dios sobre todas las cosas, pero que también ames al prójimo. También debemos de reflejar ese amor, no solamente decir amo a Dios, pero odio a mi hermano. Es necesario. Todo es parte de eso que dijimos, de la obediencia. Creo que el amar, el comportarnos como Dios nos demanda, es parte de eso. Es cada día ir obedeciendo, ir teniendo. Si nosotros decidimos obedecer es porque verdaderamente estamos amando al Padre. Creo que nadie que vaya en contra del Padre, realmente hay un amor. Porque nosotros en todo tiempo debe haber ese amor. Y lo séptimo y último es la confianza hacia Dios, la fe. Nosotros, lo que les decía al principio, siempre tenemos un enemigo que va a querer implantar duda en cada uno de nosotros. Es necesario que para que el plan de Dios se cumpla, nosotros siempre podamos estar confiando en que Dios lo hará. No sabemos de qué forma Dios está actuando, pero seguir confiando que Él está haciendo algo a favor nuestro, que Él está cumpliendo ese plan poderoso para nosotros. Ayer lo veíamos en la palabra, no sabemos qué dificultad podamos tener, cada uno es un mundo, cada uno tiene una vida, pero el Padre sí conoce la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, el Padre sí conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, y conforme a eso, Él irá obrando, Él irá haciendo a favor nuestro. Creo que todo lo que venimos hablando es eso, mis hermanos. Sí estamos viviendo en la bondad, pero es necesario que pasemos a vivir también en ese plan de Dios. Dejemos que Dios obre a favor nuestro, dejemos que Dios vaya actuando, no se limite, deje que Dios obre. Ayer lo veíamos, habrán altas, habrán bajas en nuestras vidas, pero lo que no podemos perder es ese enfoque, esa confianza en el Padre, que Él irá obrando. Esa es la mayor confianza, la mayor bendición que tenemos, que hemos podido entender el plan de salvación en cada una de nuestras vidas. Creo que la mayor bendición es que podamos entrar en ese plan de salvación. Ya podemos decir que somos bendecidos en el nombre de Jesús, porque el hecho de que nosotros lo conozcamos
o que estemos en este lugar recibiendo de su palabra, eso es una bendición en cada una de nuestras vidas, porque recuerdo que yo era una de las personas que decía que un cristiano era un loco. Y bueno, hoy lo vimos en el anuncio, un manicomio celestial. Estamos locos, pero por Cristo, por servirle, por adorarle, por glorificar su santo nombre en todo momento. Y eso debe ser de gran gozo, de gran alegría para nosotros. Debemos de creernos. Aquellos que están en el mundo hoy están perdidos, pero nosotros estamos encaminados hacia esa salvación, hacia ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y para finalizar quiero terminar en el mismo libro que comencé, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y dice así, verso 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice el verso 12: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Ahí tenemos una palabra de parte del Padre en el verso 12: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Esa es nuestra mayor bendición, mis hermanos, poder haber conocido a nuestro Padre Celestial, poder haber conocido al Hijo y tener al Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Allá tenemos un galardón. Por supuesto, nosotros decidimos servirle a Dios y Dios irá añadiendo cada una de las cosas que necesitamos. No con esto vamos a decir que no necesitamos bienes materiales. Dios también va a suplir bienes, riqueza. Dios va a honrar a su pueblo también en todo momento, pero es necesario que nos encarguemos de Él primeramente, que busquemos el reino y que podamos ir encaminados en ese plan perfecto, ese plan que Dios tiene para cada uno de ustedes. Los invito, mis hermanos, a que se coloquen sobre sus pies y vamos a estar